compañeros, compañeras de formación. Hoy voy a hablaros de dos etiquetas. Unas etiquetas que vamos a utilizar para reforzar el aura y para reparar el aura. Me interesa la etiqueta de reparar el aura porque vamos a utilizar dos protocolos distintos a los que normalmente estamos acostumbrados a utilizar en formación. Una de las etiquetas va a ser pues reforzar el aura tal como su nombre dice, unos pases de pies a cabeza 3 veces en sentido horario para reforzar toda la energía, todo el sellado del aura. Y después tenemos una etiqueta que es campo electromagnético reparar, que es la que nos interesa para ver estos dos protocolos específicos que os comento. Vamos a ver cómo trabajar con ella. Bien, vamos a utilizar esta etiqueta que pone testar e irradiar y como os comento la vamos a utilizar de una manera especial viendo cómo nos la transmiten desde diferentes escuelas y cómo nosotros hemos ido investigando con ella y vemos que al final sí que utilizando la técnica y la estrategia que os voy a compartir podemos hacer igualmente un buen trabajo de reparación del campo electromagnético. Esta etiqueta es campo electromagnético reparar. Como siempre, vamos a utilizar el péndulo con las ranuras hacia abajo para hacer el anclaje de la etiqueta. Ranuras hacia abajo y vamos a poner la etiqueta de campo electromagnético reparar, siempre que la gomita, ya sabéis, no tape a las letras. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esta etiqueta? Vamos a hablar un momento de la intención de esta etiqueta sobre el campo electromagnético. Bien, mirad, el propósito de esta etiqueta va a ser que vamos a irradiar en las 7 capas que tenemos conocidas y vamos a trabajar de capa sobre capa. ¿Qué vamos a lograr con esta etiqueta? Primero, que vamos a testar en cada una de las capas los agujeros que tiene el aura. Hay agujeros que habrán venido desde la capa 7 y habrán descendido hasta la capa 1. Entonces, cuando yo esté haciendo el testaje de la capa 1, lo que voy a encontrar son los agujeros que desde las 7 han llegado a la 1. Habrá agujeros que desde las 7 habrán llegado a la 2. Estos los voy a testar cuando teste la segunda capa. Recordad que esto va a ser un trabajo muy minucioso que vamos a hacer capa por capa, por tanto se nos puede alargar bastante. Yo os recomiendo que si tenéis que hacer un trabajo de reparación del campo electromagnético y trabajar con las etiquetas para reforzar energía campo áurico, hagáis solo un protocolo de esto, porque se os puede alargar bastante. Esta sería la primera forma que ahora os voy a enseñar cómo proceder con ella. Después vamos a introducir una segunda manera de trabajar así, pero para que podáis terminar de forma rápida una sesión con un reforzado de aura. Fijaros que ahora os acabo de comentar que tendríamos que trabajar una primera capa de todo el campo electromagnético, encontrar el agujero y dejar que el péndulo haga lo que tenga que hacer para reparar ese agujero desde la capa 1, en este caso que estaríamos testando, y él trabaja hasta reparar todo el campo electromagnético hasta la capa 7. Después vamos a buscar en la capa 2, después vamos a buscar en la capa 3 y así lo vamos a hacer hasta la capa 7 para cerrar todos los agujeros más superficiales. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hemos dicho que hemos puesto las ranuras hacia abajo, hemos puesto la etiqueta y le damos ahora el golpe de efecto que solemos dar al péndulo cuando trabajamos en ventilador. En este caso no vamos a trabajar en ventilador, sino que lo que vamos a hacer es un rastreo como si estuviéramos testando por todo el campo electromagnético. Cuando el péndulo nos encuentre una memoria, un agujero sobre el cual se tiene que poner a trabajar,
el péndulo desde esta capa hacia arriba, que es hacia donde se dirigen las ranuras, va a empezar a dar vueltas hacia la derecha o hacia la izquierda, da igual. Aquí el péndulo va a escoger qué es lo que tiene que hacer con este agujero y vamos a quedarnos en la reparación de este agujero capa 1 y estoy rastreando hasta que el péndulo se pare. Él, en este momento, mientras está haciendo la forma centrífuga de reparación, está reparando desde la capa 1 hasta la capa 7, en este caso la capa 1 porque es la que ahora ponemos de ejemplo donde tenemos que reparar, y cuando el péndulo haya reparado todas las demás capas que vienen agujereadas desde arriba, se va a parar y entonces es cuando nosotros tenemos que seguir haciendo el rastreo. Pueden haber agujeros muy cerca, puede ser que en esta primera capa pues como que no haya muchos, o que sí que haya muchos porque es una capa electromagnética que está como un queso gruyère. Entonces tenemos que ir buscando, testando dónde pueden haber esos agujeros dentro de todo el campo electromagnético, haciendo todo un rastreo. Fijaros que puedo empezar por arriba, por abajo. El tema es que yo vaya haciendo el rastreo de toda la superficie y cuando vuelva a encontrar un agujero, el péndulo se va a poner a trabajar nuevamente. Así lo vamos a hacer por todo el campo áurico, buscando, estando en sintonía con el péndulo y rastreando y permitiendo que él trabaje en el lugar que nos pide ponerse a trabajar porque empieza a dar vueltas en forma centrífuga. Cuando hemos hecho todo esto, voy a sintonizar en capa 2 y vuelvo a hacer un rastreo de toda la capa 2 y a lo mejor aquí me vuelve a encontrar un agujero y tengo que hacer el mismo proceso. Tengo que esperar a que el péndulo termine de corregir, termine de reparar el aura desde esa capa 2 hasta la capa 7 y el péndulo lo va a hacer poniéndose a trabajar, ¿vale?, en centrífuga, y tanto va a poder ser en sentido horario como en sentido antihorario. Y esto lo vamos a hacer las 7 capas. Como veis, puede ser un trabajo, como os digo, minucioso dependiendo de la persona que necesite hacer este sellado del aura. Es una buena reparación para que podamos también incluir algunas etiquetas del campo áurico o etiquetas de energía. Al final de toda la sesión vamos a cerrar igual cerrando proceso y también vamos a hacer la cremallera con la etiqueta áureo dorado. Esa etiqueta áureo dorado es el color dorado, en la etiqueta pone áureo dorado porque es el sellado que se hace desde la última capa, en sintonización con la última capa, haciendo esa cremallera, digamos como en infinitos que se van uniendo unos con otros, y ese color dorado es el que nos pertenecería al color de la última parte, la última capa, que es la conexión crística, es la conexión con nuestro yo superior. Esta conexión es donde se ponen los filamentos, donde nos conectamos con la parte espiritual de todos. Entonces es muy interesante cerrarla desde ese punto. Como os digo, es un protocolo, abriréis y cerraréis de la misma manera que lo hacemos siempre. Bien, ahora os voy a enseñar la segunda fórmula, que es la que utilizamos para introducir dentro de lo que serían las sesiones terapéuticas, donde hacemos los 5 protocolos que necesitamos para limpiar morbosidades y hacer terapia sobre la salud. ¿Qué podemos hacer? Realmente, cuando encontramos una persona que puede tener muchas historias dentro del aura para poder corregir, lo que es interesante es que testemos o le preguntemos al péndulo si es interesante terminar con la reparación del aura. En este caso, no vamos a hacer la técnica que os he enseñado inicialmente, porque serían como 3 horas más de trabajo en según qué casos.
Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir al chakra de los pies y en el chakra de los pies tenemos la conexión con cada una de las capas que pertenecen al conjunto del globo áurico. Vamos a ir y sintonizar en la primera capa y lo que vamos a hacer es preguntar, para reparar esta primera capa, ¿en qué dirección horaria tengo que trabajar con el péndulo? Lo vamos a testar igualmente, vamos a poner las ranuras para abajo, vamos a poner la etiqueta porque así vamos a irradiar y le vamos a dar el golpe de efecto. En este caso, a diferencia de la primera parte, sí que vamos a trabajar en ventilador. Lo único que en esta posición lo que yo voy a hacer es en los pies sintonizar con la primera capa y preguntar en qué dirección tengo que utilizar el péndulo para hacer el sellado de los agujeros de esta primera capa. Y cuando el péndulo se me ponga a girar en una dirección u otra, desde aquí voy a pasar sin prisa pero sin pausa el ventilador por esta primera capa. Yo estoy sintonizada en esta primera capa. Si me ha dicho en sentido antihorario, lo voy a utilizar en sentido antihorario. Me voy otra vez abajo y sintonizo con la segunda capa. Segunda capa, dirección que tengo que utilizar el péndulo para un buen sellado y reparación de los agujeros de esta segunda capa. Sintonizo y si en este caso me da en horario, pues sin prisa, sin pausa, voy a pasar en dirección horaria, en este caso porque así me lo ha dicho el péndulo en el testaje, voy a pasarlo en sentido horario por toda la segunda capa del campo electromagnético. Voy a hacer lo mismo con la tercera capa, me voy a los pies, un poco más lejos, sintonizando tercera capa dirección horaria, antihorario. Entonces vuelvo a pasar en dirección antihorario esta capa, sin prisa pero sin pausa. Y así, testando las 7 desde los pies, marcando un poquito hacia afuera a medida que le pregunto las capas y me dice en qué dirección horaria o antihoraria tengo que trabajar para la reparación de los agujeros de esta capa del campo electromagnético, voy a proceder en ventilador siguiendo lo que me comenta el péndulo a través de este testaje, antihorario u horario. Cuando he hecho las 7 capas, podría ser perfectamente que alguna de las capas necesitara un segundo paso, incluso que sea en la misma dirección horaria o incluso en diferente dirección horaria. Por tanto, me voy a poner en la primera capa y voy a preguntar, ¿necesita repaso? Si se me pone a girar, dime en qué sentido. No se me pone primera capa a girar. Voy a la segunda capa, ¿necesita repaso? Si necesita repaso, dime sentido horario o antihorario. No necesita repaso. Tercera capa, ¿necesita repaso? Si necesita repaso, dime sentido horario o antihorario. Y voy repasando desde los pies, desde la capa 1 hacia afuera, haciendo la pregunta de si necesita repaso y en caso de que necesite repaso, si tiene que ser en sentido horario o antihorario. Y lo hago. ¿Cuántas veces voy a hacer esto? Hasta que el rastreo me quede 0. ¿De acuerdo? Lo fácil es hacer todas las preguntas. Si en la primera ya no me ha salido ningún repaso, en la segunda tampoco, en la tercera tampoco y en la cuarta me pide repaso, voy a hacer el repaso en el momento en el que lo detecto. Después vuelvo a preguntar, capa 4, ¿necesita repaso? La que acabo de hacer. Si me dice que no, entonces pregunto la 5 y entonces pregunto la 6. Si alguna de estas me vuelve a salir que necesita repaso, tal cual me lo está diciendo, vuelvo a reparar esa capa. Cuando la he reparado, me voy a esa misma capa y pregunto, ¿necesito repaso nuevamente? Si ya me dice que no, me voy a las 6, me voy a las 7, hasta que sé que el repaso ha quedado todo completo
y lo he hecho las veces que el testaje me estaba dando que era necesario. A partir de aquí volvemos a hacer el sellado del aura con el áureo dorado, terminando normalmente como terminamos nuestras sesiones de péndulo hebreo. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, mensaje en Telegram o mensaje en la página web que tenemos de la formación. Siempre disponible para todas las preguntas de los alumnos, ¿de acuerdo? Venga, seguimos y avanzamos y sobre todo incluir esta técnica porque va a ser muy beneficiosa para los sellados del aura, tanto vuestros cuando os hagáis sesiones como de vuestros clientes.